Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Venezuela en cuenta regresiva para la realización de elecciones parlamentarias. En Venezuela va a haber una nueva Asamblea Nacional. Gobierno en disputa convoca el encuentro electoral sin la participación de la oposición. En Caracas, los venezolanos siguen indecisos. No, que tienen que votar para... Eso no, ya eso se perdió ya. Mientras la diáspora venezolana se inclina por la consulta popular convocada por el gobierno interino. No se puede vencer a quien no se rinde. Hacemos un recorrido por varias ciudades del país para pulsar la opinión de los ciudadanos. Y países europeos a las puertas de una decisión de apoyo o rechazo a Juan Guaidó como mandatario interino. Tenemos que asumir que su mandato termina, ¿no? Bienvenidos a una edición especial de Venezuela 360 dedicada a las elecciones parlamentarias en Venezuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Desde Washington les saluda Natalí Salas Guaitero. Las cartas están echadas y Venezuela se prepara para renovar su poder legislativo. Pero la situación no parece ser tan clara ante la negativa de la oposición a participar y diversos cuestionamientos sobre la legalidad y la legitimidad de estas elecciones. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos dice que la apatía y las proyecciones de alto ausentismo marcan la cuenta regresiva. En la principal autopista de Caracas, los ojos del fallecido presidente Hugo Chávez ocupan una tras otra las vallas con propaganda electoral. Son parte de la campaña del chavismo para llamar al voto este 6 de diciembre, estrategia que, sin embargo, no convence a todos. Ya el voto uno es perdido, no, que tienen que votar para... Eso no, ya eso se perdió ya. La esperanza del pueblo de Venezuela lo tiene ya perdido porque siempre es con lo mismo y nunca hay un cambio, una mejora. Richard tampoco piensa votar en esta contienda. Se declara hastiado de la política en Venezuela. Tiene que haber una persona que de verdad se dedique a construir el país como es y a resolver las cosas de nosotros, pues de nosotros los venezolanos. Una encuesta de la firma Data Analysis, elaborada en septiembre, reveló que el 61% de los venezolanos no se identifica con dirigentes, ni del chavismo ni de la oposición. Según el mismo estudio, apenas entre 24 y 34% del electorado está dispuesto a sufragar el 6 de diciembre. No creo en esas elecciones. Entonces creo que no son transparentes. Un fraude y los partidos y que de oposición que están interviniendo en este proceso no creo que no son de mi confianza. Sin embargo, otros como Abel ven en las parlamentarias una oportunidad. Siempre he estado con el chavismo, pero de aquí al 6 de diciembre lo puedo pensar mejor si estar con ellos o cambiar a la oposición, porque en verdad estamos pasando por una situación muy grave. Tengo que participar porque si queremos un país mejor tenemos que participar todos, pues. Y de que sí, bueno, tengo esperanza de que el país cambie. El gobierno interino de Juan Guaidó y otros 37 partidos llamaron a boicotear las parlamentarias por considerar que no hay garantías de transparencia y en respuesta convocaron a una consulta popular del 5 al 12 de diciembre para desconocer ese evento. Pero el 12 es en la calle donde se defienden los derechos de Consulta popular. Esto ha provocado una amenaza por parte de los candidatos a diputados del chavismo. Patria, los que dirigieron la Asamblea Nacional deben ser acusados por traición a la patria. La Unión Europea y Estados Unidos no reconocerán los resultados de esta elección, lo que, a juicio del director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, seguirá deslegitimando a Maduro frente a la mayoría de las democracias del mundo. Lo que uno ve de cara al futuro es mayor conflictividad, un desconocimiento interno y externo de la Asamblea Nacional y una agudización de los problemas políticos donde inclusive
no participa solamente la oposición, sino que empiezan a participar, como lo hemos visto en las últimas semanas, una parte significativa del chavismo, de eso que llaman el chavismo disidente. Los diputados que resulten electos serán juramentados el próximo 5 de enero, lo que plantea la interrogante de qué acciones tomarán tanto el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como el resto de los miembros de la actual Asamblea Nacional que se negaron a participar en estos comicios por considerarlos una farsa. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. La Iglesia Católica venezolana rechaza la celebración de estos comicios, pero apoyaría la realización de elecciones presidenciales al considerar que Venezuela está bajo un régimen de facto. Carolina Alcalde nos explica. La Iglesia venezolana se muestra firme y contundente al rechazar los comicios del próximo 6 de diciembre, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional, convocó a sufragar para renovar el Parlamento. Para la Conferencia Episcopal Venezolana, esta convocatoria tiende a agravar la situación política que atraviesa el país. Califica de inmoral que se lleve a cabo este acto cuando el pueblo venezolano, en su opinión, sufre las consecuencias de la pandemia, carece de las condiciones mínimas para su subsistencia y no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que debe regir un proceso electoral. Así lo manifestó la institución durante una exhortación pastoral divulgada en octubre. A juicio del expresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ovidio Pérez Morales, la posición del episcopado ha sido consecuente desde hace varios años y considera que lo más racional sería propiciar un encuentro que abra las vías para una solución a la crisis en Venezuela. Entonces el episcopado reiteradamente viene reclamando pues que se tenga esas elecciones libres en condiciones realmente decentes. Para el politólogo y sacerdote jesuita Arturo Peraza, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, uno de los mayores problemas de que se lleve a cabo este evento electoral es la continuidad de la situación de ilegitimidad en la que, según él, se encuentra el Estado venezolano. En vez de facilitar y ayudar a que salgamos del problema, lo que está haciendo este proceso electoral de carácter ilegítimo, no solamente dicho por la Conferencia Episcopal Venezolana, sino por el sistema ONU, el sistema de OEA, el sistema, la Comunidad Europea, es decir, una cantidad de agentes que le están diciendo al Estado que en la medida en que siga en esta dirección no va a gozar del reconocimiento que se requiere para poder articular negociaciones necesarias que nos saquen de las circunstancias. Sobre la posibilidad de que la Iglesia Católica juegue un papel preponderante para lograr una salida a la crisis, Peraza considera que la institución debe saber mantener la posibilidad de ser una oferta abierta para dialogar, pero si ambas partes están dispuestas a negociar en serio. No simplemente para prestarnos de nuevo a un juego en donde se termina simplemente en el vacío y en unos intereses particulares que a nosotros no nos interesa avalar. En varias ocasiones, representantes del Consejo Nacional Electoral han asegurado que los comicios del 6 de diciembre cuentan con todas las garantías necesarias y que el sistema electoral venezolano es uno de los más fuertes y consolidados del mundo. Esa cadena de confianza que nos hace decir con mucha responsabilidad y compromiso que estamos frente a actividades que certifican la transparencia y la confiabilidad de todo el proceso. Al igual que la Iglesia, organismos como la Unión Europea y el Grupo de Lima se suman a la sugerencia de posponer las elecciones, argumentando que no existen las condiciones adecuadas. Pero ya a pesar de que se lleven a cabo estas parlamentarias, la oferta de un nuevo escenario de entendimiento es algo que todavía sigue en pie. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Continuamos en Venezuela 360. ¿Qué piensan los venezolanos que viven aquí en Estados Unidos de estas elecciones parlamentarias? Desde Miami, que es la ciudad que alberga a la mayor cantidad de esta comunidad, José Pernalete nos dice que los ciudadanos consideran que están a las puertas de un fraude. Por mandato constitucional, este 6 de diciembre se hizo el llamado a votar por un nuevo legislativo. La Constitución en su letra dice que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional. En medio de un diluvio de detractores dentro del propio país, inmigrantes venezolanos en Estados Unidos advierten sobre lo que califican de un fraude electoral. Bueno, obviamente ellos ya montaron esta Asamblea Constituyente y no les funcionó muy bien internacionalmente, porque obviamente eran dos asambleas paralelas, ¿no? Yo estoy segura que la mayoría de los países democráticos realmente no van a tomar en cuenta estos comicios.
Así opina Beatriz Olavarría, experta en temas electorales, a juicio de Ernesto Ackerman, activista venezolano y presidente de AIVAC, una asociación de ciudadanos venezolanos americanos independientes. La comunidad internacional debe encender las alarmas ante lo que puede ser un esquema de fraude comicial, similar a los denunciados en el pasado. Yo creo que ningún venezolano se debe prestar a participar en estas fraudulentas elecciones que vienen el 6 de diciembre y todo lo contrario, debemos denunciarlas a nivel mundial y explicar las razones por qué esa elección no tiene ningún tipo de validez. Además de la coacción hacia los venezolanos para votar en esta cita, se insiste en otra advertencia, la participación cómplice de supuestos representantes de la oposición. Yo sí creo que no es una cuestión voluntaria, no es un voto que la gente quiere hacer. Luego hay obviamente un grupo de opositores que es parte de estos comicios y obviamente tampoco son opositores, hay algunos confundidos, otros bien comprados, otros adaptados que piensan que probablemente esta es la única manera, pero esto es un fraude, esto no se puede llamar elecciones, es un montaje que el régimen ha repetido desde Hugo Chávez, desde el año 2000. La única asamblea constitucional que existe en este momento es la actual, la que está vigente, aunque muchos de ellos están inclusive huyendo del país, son diputados y están perseguidos, hay presos como Requense, el diputado Requense que está preso en Venezuela. Para los expertos consultados, la convocatoria a renovar el Parlamento venezolano tiene un solo objetivo: mostrar a la opinión pública internacional un dudoso escenario de democracia. José Perralete, Venezuela 360, Voz de América, Miami. Mientras en Houston, Texas, Arnaldo Rojas nos dice que los venezolanos no se dan por vencidos. Si bien no apoyan estas elecciones parlamentarias, sí aspiran a participar en la consulta popular convocada por el presidente interino Juan Guaidó. Mientras Venezuela se prepara para acudir a las urnas el domingo 6 de diciembre con el fin de renovar la Asamblea Nacional, venezolanos en el exterior lamentan la realización de estos comicios. No podemos considerar lo que está planteado para el 6 de diciembre como una elección. ¿Por qué? Porque no cuenta con las condiciones constitucionales y políticas. Por este motivo, organismos como la Unión Europea, la OEA e incluso venezolanos en la diáspora han pedido posponer estas elecciones. Pero es imposible porque es un mandato constitucional. El Consejo Nacional Electoral en este país, ente controlado por el mandatario Nicolás Maduro, ordenó una nueva configuración del legislativo con la intención de lograr una redistribución del voto, una novedad en esta elección que tampoco es bien vista por venezolanos en el exterior. Esas elecciones son ilegales, entonces no estamos de acuerdo, no hay participación de parte de los partidos de la oposición y no hay participación de parte de los ciudadanos que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En contraparte, venezolanos de la diáspora que apoyan a la oposición esperan participar en la consulta popular propuesta por el presidente interino Juan Guaidó. Hay 3 preguntas y cada una de las preguntas está alineada con la ruta trazada por el presidente Juan Guaidó de la Asamblea Nacional. La primera pregunta te consulta al venezolano si está de acuerdo en que cese la usurpación de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. La segunda pregunta está asociada a si el venezolano rechaza o no la elección pautada para el 6 de diciembre. Y la tercera pregunta es si está usted de acuerdo o no en elevar ante la comunidad internacional todos los mecanismos necesarios para restituir el orden constitucional y poder salvaguardar la vida de los venezolanos. En esta consulta, los venezolanos mayores de 18 años con cédula o pasaporte vigente o vencido podrán participar. La misma se realizará en plataformas virtuales del 7 al 12 de diciembre y de modo presencial el 12 de diciembre en las principales ciudades del mundo. Yo como ciudadana me siento empoderada de que puedo hacer algo, de que puedo canalizar mi energía, mi talento, mi tiempo, en vez de en frustración, de poder hacer algo para demostrarle al mundo, a tantos países y a las instituciones, las organizaciones internacionales, que nosotros necesitamos un cambio para Venezuela, que está viviendo una situación tan difícil. No se puede vencer a quien no se rinde. Y los venezolanos no se han rendido. Esto va a ser una muestra de la determinación del venezolano a ser libre. Cuando hablamos de ser libre es que queremos tener la oportunidad de escoger qué comer, qué comprar para la comida diaria. Si uno se enferma, poder comprar un medicamento.
los venezolanos están decididos a ser libres y el cambio político es inminente, nada lo va a parar. Arnaldo Rojas, Venezuela 360, Voz de América, Houston, Texas. Las parlamentarias y la consulta popular se han convertido en dos eventos que nuevamente polarizan la opinión de los venezolanos en el exterior, incluso la de muchos de ellos que esperan un cambio para regresar a su país. Laura Sepúlveda midió el pulso de esta comunidad en diferentes estados de Estados Unidos. Los venezolanos en el exterior reconocen la división que tanto las parlamentarias como la consulta popular han creado entre la población. Hay un conflicto, por llamarlo así, de opiniones, unos que están a favor y otros que están en contra. La participación de los venezolanos en el exterior no está contemplada constitucionalmente para las elecciones parlamentarias. Según el presidente en disputa de ese país, Nicolás Maduro, los comicios del 6 de diciembre dejarán atrás lo que califica como una historia macabra. Porque la Asamblea Nacional no está hecha para derrocar gobiernos. La Asamblea Nacional está hecha para legislar, hacer leyes. Pero de esta visión difieren muchos de los migrantes venezolanos que aseguran que aunque pudieran participar, no lo harían. No vamos a avalar nuevamente las elecciones parlamentarias fraudulentas llamadas por Nicolás Maduro y vamos a participar en una consulta popular. Emilio es uno de los muchos venezolanos que aseguran que participará en la consulta popular convocada por el gobierno interino, una especie de plebiscito que, aunque legalmente no genera mayor impacto, da voz a un pueblo, como asegura Idaxue Montoya desde Denver. Va nuevamente a poner más presión a nivel mundial sobre la necesidad de que ayuden al gobierno interino a salir del régimen. La tecnología, como para muchas otras áreas de la vida en tiempos de pandemia, facilita la participación, especialmente para estos venezolanos que, como Ana Gil desde Chicago, quieren ser parte de las decisiones futuras de su país. Ahora sabemos más de lo que no sabíamos antes. Por ejemplo, ahora hay un reporte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas donde se habla claramente del hambre, de la violación de los derechos humanos en Venezuela, de las torturas a los presos políticos. Para este reporte intentamos consultar a venezolanos que se sintieran identificados con la promoción de las elecciones parlamentarias por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero a pesar de varios intentos no fue posible conversar con algunos de ellos. Lo que Yesler Molina, venezolano en Utah, sí nos aportó fue una perspectiva de esos venezolanos que no comulgan con ninguno de los dos procesos, pues dicen no sentirse identificados por quienes lideran cada uno de ellos. Por eso cuenta que varios rechazan el gobierno en disputa, pero no buscan tampoco apoyar la consulta popular promovida por el gobierno interino. Y esta división ocurre porque hay una gran parte de los venezolanos en Estados Unidos, sobre todo, que se sienten que han sido abandonados por el gobierno interino de Juan Guaidó, o no se sienten bien atendidos por la embajada en estos momentos que sirve en Estados Unidos. Lo que es claro es que independientemente del efecto que las dos votaciones tendrán en el país, se busca captar la atención de la comunidad internacional y lograr que la pandemia no opaque la visibilidad que ha tenido la situación que vive Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Al igual que gran parte de la comunidad internacional, las elecciones parlamentarias en Venezuela han provocado el rechazo de la Unión Europea, que incluso solicitó el aplazamiento de las mismas. Julia Riera consultó a varios expertos y nos cuenta cómo quedaría el papel de los países europeos ante el nuevo panorama político y jurídico planteado en Venezuela después de este 6 de diciembre. Y el primer paso para intentar salir del punto muerto político en el que se encuentra Venezuela era promover el marco para unas elecciones legislativas creíbles en el caso que tal cosa fuera posible. Nos estaba pidiendo algo imposible, suspender las elecciones constitucionales obligatorias del año 2020. Es por ello que Haciendo caso omiso a las críticas, el gobierno en disputa de Venezuela sigue adelante con la realización de elecciones para renovar el Parlamento.
A juicio de José Luis Villegas, investigador de la Cátedra de Latinoamérica de la Universidad Pontificia de Comillas, estos comicios no reflejan un carácter ni democrático ni transparente. Yo creo que es crónica de un fraude anunciado. Por supuesto, el régimen va a ganar las elecciones y la Unión Europea, Estados Unidos, no van a reconocer estas elecciones porque son parte de un escenario totalmente turbio. Para Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, hay varios factores clave que están en juego con la renovación del legislativo. Parte del gobierno tener por lo menos la legitimidad de presentarse como que siguen siendo respetuosos de las formas democráticas, que siguen convocando elecciones, pero sobre todo que las siguen ganando. Por el lado de la oposición, ¿en qué situaciones quedará? En este momento, Juan Guaidó. El 5 de enero es la fecha en que el nuevo legislativo venezolano empezaría a ejercer sus funciones y Juan Guaidó pondría fin a su ciclo como parlamentario y como presidente de la Asamblea Nacional. Según expertos, cabe la posibilidad de que el presidente interino lleve a cabo un gobierno desde el exilio. En mi opinión, no hay argumentos jurídicos ni políticos para que los actores externos, los Estados miembros de la Unión Europea y la propia Unión Europea sigan reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado ni a la Asamblea Nacional. No reconocemos como legítima la presidencia de Maduro, tampoco tenemos que dar continuidad al reconocimiento de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, tenemos que asumir que su mandato termina, Así lo explica José Antonio Sanahúja, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, quien afirma que después de los comicios, Noruega podría volver a retomar como mediador los diálogos entre el gobierno en disputa y la oposición. Ni la Unión Europea ni Estados Unidos pueden jugar el papel de mediador. Pueden acompañar el proceso, pueden forzar a las partes a negociar. Pero las condiciones concretas de esa negociación, Noruega podría hacerlo con su experiencia y con su rol de más neutro. Pero, en opinión de Andrea Renda, investigador senior del Centro de Estudios Políticos Europeos con sede en Bruselas, volver a los diálogos es una posibilidad desgastada. Todavía no hay una clara opinión, yo creo, entre, por ejemplo, Estados Unidos y Europa sobre cómo se puede solucionar este problema. Si solo reconociendo a una parte o si organizando un diálogo entre las dos partes, entre la parte de Maduro y la parte de Guaidó. La postura de la Unión Europea tiene que ser, en mi modo de ver, la de liderizar un concierto internacional de países democráticos para presionar a todas las instituciones, mientras la comunidad internacional no ayude a la oposición venezolana de una manera más contundente, no hay solución. ¿Pero qué pasará este 2021 después de la renovación del órgano legislativo? El futuro de Venezuela sigue siendo incierto, aunque los especialistas vaticinan que estas elecciones parlamentarias no alterarán mucho la posición de la Unión Europea, ni cambiarán a gran escala la situación del país. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona, España. Y cuando la cuenta regresiva marca horas para que se inicien las elecciones parlamentarias, las calles de Caracas lucen vestigios de la propaganda electoral, mientras parte de la población acude a los simulacros organizados y se apresuran a buscar su nombre en los listados pegados en las paredes de algunos centros de votación con el fin de estar listos para este próximo 6 de diciembre. Y así llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima semana. Desde Washington les habló Natalie Salas Guaitero. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.